Ok, vamos grabando mientras van ingresando los demás. Ya estamos lo que es marcado y codificación del ganado. Esta clase más y terminamos lo que es teoría. Hasta mañana yo le voy a pasar su material para que vayan estudiando y para que puedan dar el examen teórico ya. Pero voy a averiguar mañana con el instituto a ver hasta qué mensualidades tienen que tener canceladas para que le puedan habilitar la plataforma a los que no están al día, ¿ya? De todas maneras, espero que le haya ido bien el examen práctico. Lo hice unas... ¿Cuántas preguntas fueron? A ver, ahorita vamos a ver el enunciado. Y este el enunciado. Era una, dos, tres, cinco, seis preguntas, creo, ¿no? Pero si se dieron cuenta algunos, el examen fue de lo mismo que avanzamos nomás, ¿no? Lo único que modifiqué algunas cosas para que no les haya sido difícil. Entonces, solo variaron, si se dan cuenta, solo dice variar lo que eran los importes, la cantidad de hectárea era la misma, y omití el tema de la charla del café, ¿no? Pero para que sea más práctico y también no los quise complicar mucho con el tema de la depreciación. Fue algo que tenía que el que hizo el práctico, todo lo que practicamos, era el mismo práctico. Entonces solo cambié algunos valores nada más. Pero el procedimiento era el mismo, algo sencillo como les dije, ¿no? Bueno, continuando entonces tenemos marcado y codificación del ganado. Y tenemos, esto sería entonces como datos importantes para la parte contable e inventaria. ¿Ya? Esto sería como datos importantes para la parte contable e inventarios. ¿Ya? El registro del ganado es muy importante porque se debe llevar una cronología de su árbol genealógico, llevar registro de su fecha de nacimiento, conocer su descendencia y otras razones de importancia dentro de la producción ganadera. Por tal razón se debe buscar una forma clara de marcar el ganado. Esto se realiza por el hecho que se ha incorporado ganado de sangre en olores. La reproducción del ganado es mediante inseminación artificial y transferencia de embriones, buscando siempre mejorar la raza objeto de producir ganado de más peso. A ver. Un ratito. Al chat. Vamos a grabarlo el archivo para que lo vamos a pasar al archivo. Ahí está. Entonces, por favor, ya le he pasado al chat del Zoom para que me vayan haciendo seguimiento, ¿ya? Para que ustedes vayan teniendo el material. De todas maneras, se lo voy a actualizar y se lo voy a pasar para que vayan estudiando. Y yo creo que hasta el viernes ya van a poder dar el examen teórico, ¿ya? Ok. Entonces, es importante, ¿no? Como decía, para poder llevar el registro de su fecha de nacimiento, conocer su descendencia y otras razones de importancia dentro de la producción ganadera. Por tal razón se debe buscar una forma clara de marcar el ganado. Esto se realiza por el hecho que se ha incorporado ganado de sangre en el lore. La reproducción del ganado es mediante inseminación artificial y transferencia de embriones, buscando siempre mejorar la raza objeto de producir ganado de más peso.
¿ya? Entonces, ¿cuál es el objeto? Producir ganado de más peso. ¿Por qué? Porque a mayor peso, mayor valor tiene, ¿no? el ganado. Entonces, el tamaño de las marcas deben ser con letras y números de unos 10 centímetros de alto, ¿ya? Así, por ejemplo, tenemos, aquí está, más o menos, cómo es el formato de las marcas. MPD A0296, ¿no? Donde el 0296 es la fecha de nacimiento, A sería el nombre del ganado, MPD dice, D viene a ser nombre de la madre y el MP nombre del padre. La marca debe ser en la pata trasera y debe ser registrado de la siguiente forma. MPD es registro de los padres, A es el nombre del ganado y 0296 es la fecha de nacimiento. En caso de que el ganado es reproducido por transferencia de embriones, la marca que debe llevar se lo debe realizar en la pata delantera derecha, ¿ya? Entonces, vemos que se utiliza, ¿no? La pata trasera y la pata delantera. ¿Vemos? Entonces, la marca debe ser pata trasera cuando es por inseminación artificial y cuando es por transferencia de embriones es en la pata delantera derecha. Y aquí es en la pata trasera. Ok. Y a diferencia de acá del registro de los padres, cuando es transferencia de embriones, lleva las iniciales TE, que significa transferencia de embriones, y 24, que es el número del registro, ¿ya? Por ejemplo, para marcar o numerar un nuevo ternero recién nacido, llevará el siguiente registro. Aquí está el registro del padre, ¿ya? Del ternero, el de los padres, de la madre, y la fecha de nacimiento. Este acá es el registro de la madre y el registro del ternero. El registro del ternero debe llevar las letras CFA por las siguientes razones. C es el nombre del padre abuelo, F, nombre del padre, A es el nombre de la madre y S es el nombre del ganado, que sería la primera sigla. Todo este registro es muy importante para la parte contable porque mediante estos registros se controla el ganado y se elaboran los inventarios de ganado, ¿ya? Entonces, para registrar contablemente y para llevar el control en inventario, entonces es necesario el registro, ¿no? Ok. Continuando eso, tenemos lo que es producción de leche. En producción de leche, esta es mi producción de leche. La producción de leche en el análisis de nuestro ejercicio se le efectúa de las vacas que dejaron de amamantar a sus crías, es decir, vacas que tuvieron su parto hace unos 90 días atrás. Como la raza Nelore no es productora de leche, la cantidad de leche que se extrae es muy por debajo de las vacas lecheras, ¿ya? Entonces, el proceso productivo, características de la leche. La leche es uno de los alimentos más completos ya que posee elementos que le aportan propiedades saludables. Está compuesta primordialmente por agua, minerales y calcio. Materia grasa, lactosa, caseína, un tipo de proteína y vitamina A, D, B y E. Por eso se recomienda para mantener el sistema óseo fuerte y sano y prevenir la osteoporosis. Es hidratante, provoca saciedad y proporciona energía. Además, es un alimento que beneficia el funcionamiento del cerebro, ayuda a dormir porque tranquiliza y contribuye al cuidado de la piel.
La composición promedio de diferentes tipos de leche es la siguiente. Componente: agua, grasa, lactosa, caseína, albúmina, extracto seco. A ver, vamos a, vamos a hacer esto. Vamos a hacer componente en la vaca. En porcentaje es de la oveja y de la cabra. Agua, grasa, lactosa, caseína, albúmina y extracto seco. Entonces, en porcentajes, tres punto cinco, 4.7, 2.8 y 0.7, 12.5 a 13. Ya los componentes en la oveja es el 8.3, 7.5 de grasa, 4.1 en lactosa, 4.5 de caseína, 1.5 de albúmina y entre 17 y 20 el extracto seco. Entonces, en las cabras es el 85.9, el 4.6, 4.5, 2.9, 1.3, entre 13 a 15, extracto seco. ¿Ya? Entonces, esa es la composición promedio de diferentes tipos de leche, de acuerdo al tipo del ganado, ¿no? Y aquí tendríamos entonces lo que es el proceso productivo de la leche, ¿ya? El proceso productivo comienza en los tambos, establecimientos rurales donde se crían las vacas lecheras con los cuidados precisos y la alimentación adecuada para que produzcan un alto volumen de leche. 8 y Después 20 ya. viene el ¿A qué hora vas a hacer? Sí, ordeño, primero te vas a... ¿ya? Para comenzar este proceso es sumamente importante que la vaca que será ordeñada esté completamente sana y las instalaciones limpias. En caso contrario, la leche que sea extraída se contaminará de inmediato, ¿ya? Hay dos tipos de ordeño. Es el ordeño manual y el ordeño mecanizado. En este proceso se colocan las vacas en los ordeñadores mecánicos, aunque antes de la revolución industrial eran ordeñadas de forma manual. Normalmente en los que son familiares todavía se sigue utilizando la ordeña manual, ¿no? En las
fincas, establecimientos que son de ganadería familiar. En la actualidad el proceso es más rápido y la leche pasa por un sistema de tuberías de aluminio que la dirigirá hasta los contenedores térmicos que la mantendrán en estado fresco. El almacenamiento de la leche recién ordeñada o cruda al llegar a los tanques se conservará sin utilizar algún tipo de conservante. No obstante, la temperatura en los contenedores debe ser de 4 grados centígrados para que se mantenga fresca. Cabe destacar que el ordeño de la vaca suele hacerse juntamente al amanecer o al atardecer. Estos son los momentos del día menos estresantes para el animal. Entonces tiene su horario. A ver, vamos a ver si encontramos algo relacionado. Vamos a ver. Hola, mi nombre es Tania Plaza y te invito a conocer el proceso productivo de la leche. ¿Sabías que la leche es uno de los alimentos más completos, ya que posee elementos que le aportan propiedades saludables al ser humano? El circuito productivo de la leche está organizado en 3 etapas secuenciadas. Cada una está constituida por diversas acciones que generan la producción y transformación de la leche. El proceso productivo comienza en los tambos, establecimientos rurales donde crían las vacas lecheras con los cuidados precisos y alimentación adecuada para que produzcan un alto volumen de leche. La primera fase se inicia con el ordeño de la vaca. Antes de comenzar, se debe verificar que el animal esté completamente sano y las infraestructuras en perfectas condiciones de higiene, porque de lo contrario, la leche al ser extraída se contaminaría inmediatamente. En este proceso se colocan las vacas en los ordeñadores mecánicos, aunque antes de la revolución industrial eran ordeñadas de forma manual. En la actualidad el proceso es más rápido y la leche pasa por un sistema de tuberías de aluminio que las dirigirá hasta los contenedores térmicos que las mantendrán en estado fresco. Fase 2. Almacenamiento y pasteurización. El proceso industrial es la etapa en la que la materia prima se transforma. Así se convierte la leche recién ordeñada en leche líquida y fluida. Después de ser almacenada en los depósitos, especialistas toman muestras para realizar análisis. En las plantas industriales es pasteurizada y por este proceso se eliminan las bacterias que podrían propagar enfermedades. Al finalizar el proceso de análisis, la leche fluida pasará a ser parte de la industria mediante el envasado. Fase 3. Esta es la etapa final de comercialización y consumo. La leche es convertida en numerosos productos lácteos y es despachada a los centros encargados de la distribución de cada tipo de producto final, y desde ahí a comercios, almacenes, ferias, supermercados y tiendas lácteas para luego ser comprados por los clientes, que serán los consumidores finales. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por su atención y no olviden darle like y suscribirse. Ok, ya vimos. Entonces, entonces hemos visto el proceso de la leche, ¿no? Proceso productivo, un pequeño videíto como el que se realiza con el ordeño, luego de pasteurización y comercialización, ¿no? Posterior a eso tenemos lo que es producción de queso
El queso conserva la mayor parte de las proteínas de la leche. Se elabora cuajando la leche por medio ácido láctico y cuajo. El sabor característico del queso procede de las proteínas descompuestas lentamente por el cuajo, mediante la regulación de la acidez, temperatura, etc. Se obtienen las distintas clases o variedades de quesos. Su textura depende de cómo hayan sido separados del suero. En este proceso, el queso adquiere una textura con agujeros esféricos, con grieta o maciza. El queso blanco se elabora dejando en la masa cuajada mayor cantidad de suero. ¿Ya? El queso que se fabrica con la leche de vaca, oveja, cabra u otros que son adecuados para este fin, se le añade cuajo y un cultivo de bacterias lácticas con la que la leche se coagula o cuaja. La pasta formada se desmenuza removiéndola y se prensa separándose el resto acuoso o suero. Luego se preparan las piezas de queso y una vez saladas se almacenan para ser curadas. A ver. Tras el curado, el queso adquiere sus características peculiares, entonces. ¿Ya? El porcentaje de regeneración pasteurizada es del 35 a 40%. De un litro de leche se obtiene aproximadamente 350 a 400 gramos de queso, que representa la cantidad de extracto seco no graso que hay en el queso. Con relación a un litro de leche, dependiendo del contenido graso, proteína y lactosa que obtiene la leche, ¿ya? Que tiene la leche. Ok, a ver, vamos a ver si nos ayudamos. Y vamos a ver este video. ¿Estás cansado de vivir de cheque en cheque? ¿Quieres un cambio en tu vida financiera? Hola, bienvenidos a un nuevo video. Es un alimento consumido en gran parte del mundo, por tanto con cientos de variaciones y sabores, dependiendo del lugar donde es fabricado. Aunque puede ser elaborado de manera artesanal, las grandes empresas emplean diferentes procedimientos y maquinarias para poder producirlo de manera industrial. Es por eso que el día de hoy voy a mostrar cómo es que se lleva a cabo el proceso de fabricación del queso. Comencemos. La materia prima principal para la elaboración de este producto generalmente procede de la leche de vaca, oveja, cabras o búfalas. Dependiendo de esto, puede variar su sabor y su textura. Los quesos más suaves son los que son elaborados a base de leche de vaca, y los más fuertes o madurados son sobre todo los quesos hechos a base de leche de oveja. La mayoría de los quesos cuentan con procedimientos básicos para su elaboración, independientemente del lugar o de la empresa que los produzca. Para iniciar, es necesario transportar la leche y el suero, el cual es un subproducto de la leche. Esto en grandes contenedores con una capacidad de aproximadamente 30.000 litros, manteniéndolos a una temperatura constante de entre 3 y 4 grados centígrados. Después, son guardados en depósitos industriales,
los cuales generalmente pueden almacenar hasta 225 mililitros de cada uno. De ahí, la leche es pasada a un estanque, donde un separador extrae el exceso de crema para poder ajustar el porcentaje de grasa requerido. Esto, dependiendo del tipo de queso que se desee preparar. De ahí mismo, se inicia el proceso de pasteurización, matando algunas bacterias peligrosas a través del calor. Llegando a este punto, algunas veces se toman pruebas de la leche para obtener con precisión los valores de grasa y proteínas que contiene. Una vez confirmados los parámetros adecuados, es pasada por otro contenedor, el cual puede albergar hasta 25 mililitros del producto, donde se le agrega enzima de cuajo, que sirve para poder cortar la leche. Esta mezcla se debe calentar y mezclar por aproximadamente 30 minutos. Posteriormente, se bombea a otra área para poder separar los sólidos de los líquidos, ayudado de una especie de garra gigante, drenando un suero llamado lactosa. Después, una gran cuchilla automática traslada las porciones de queso ya secas en un vaciador, donde son revueltas hasta poder conseguir la consistencia adecuada. Por último, el queso llega a los moldes para poder obtener su forma adecuada, donde posteriormente son sumergidos en salmuera, la cual se utiliza para poder salar y enfriar los quesos. Una vez terminado este proceso, los quesos son secados y empaquetados, quedando así listos para su distribución y venta. Si quieres saber un poco más acerca del proceso de fabricación del queso o algunos otros procesos, te invito a visitar el canal. Y también recuerda echarle un vistazo a www.bravosnews.com. El link te lo voy a dejar en la descripción. A pesar de que el procedimiento para la elaboración del queso puede variar dependiendo del país y la empresa que lo realice, lo que viste anteriormente son los pasos básicos que deben seguir, ya que de esta manera se logran producir miles de piezas de esos productos en poco tiempo. Ahora que ya conoces el proceso de fabricación del queso, me gustaría conocer tu opinión. ¿Y tú? ¿Qué otro proceso de fabricación te gustaría conocer? Aquí te dejo los videos anteriores para que los vayas a ver. Ok, ya. Vamos a ver. Hola, hoy voy a preparar un queso fresco casero, rápido y sin ninguna complicación. Para ello, no voy a utilizar ningún tipo de leche fresca ni tampoco voy a utilizar cuajo. Simplemente utilizaremos leche entera, la que compramos en el supermercado, vinagre y también un poquito de sal. Qué raro, ¿no? Saltó. Bueno, ya. Bueno, continuando entonces. Vamos a... No sé qué pasó con el Zoom. Algo pasó. De todas maneras, entonces ya vimos más o menos cómo es la producción del queso, ¿no? Y ahora vamos a ver lo que es la superficie forrajera, ¿ya? Y tendríamos lo que es superficie forrajera principal.
Esta es dedicada abrí, ya. Entonces, tenemos lo que son la superficie forrajera principal, que es dedicada fundamentalmente, es dedicada fundamentalmente a la producción de forrajes vascos. Estos, y después tenemos la superficie forrajera adicional. Pero estos acá tenemos tres tipos, que es la superficie siempre con hierba, que comprende los prados permanentes, ¿ya? Que serían los pastizales, las praderas y prados de siega. Después también están los prados temporales y pastizales y los cultivos forrajeros anuales. Estos pueden ser lo que es maíz, forraje y cereales ensilados, ¿ya? Esto entonces, ¿ya? Entonces estos son la superficie forrajera adicional, son cultivos intermediarios forrajeros. Cuando dos o más cultivos ocupan sucesivamente la misma parcela durante el mismo año, y se recoge una cosecha de cada uno de ellos, ¿ya?
durante la misma campaña. Durante la misma campaña agrícola. Se llama, entonces, cultivo principal a aquel cuyo periodo vegetativo es más largo y proporciona los productos más importantes. Los otros cultivos son intermedios. Y es superficie equivalente a los subproductos utilizados como por ejemplo pulpa y cuello de la remolacha. Y entonces son dos tipos de superficie forrajera, ¿ya? La superficie forrajera principal y la superficie forrajera adicional. Como vemos, la mayoría de las empresas se dedican, ¿no? Hacen agricultura y ganadería a la par. Entonces, por eso es que debemos conocer estos términos. Bueno, ahora ya vamos a entrar a lo que es ya la contabilidad ganadera, ¿no?